parece muy interesante. Entonces, ¿qué son esas imágenes? Son rejillas cuadradas llenas al azar de puntos ocupados, que son negros, y de puntos no ocupados, que son blancos. Y la concentración varía aquí es 0.57, aquí es 0.593, número cuyo sentido averiguaremos durante la plática, y aquí es 0.61. Entonces, podrían quedar medio sorprendidos de que hay cualquier cosa que decir de esas tres cosas. Para mostrar por dónde va la cosa, sacamos de ahí el mayor agregado de puntos conectados entre sí. Conectados simplemente quiere decir que son vecinos próximos, ¿verdad? Y entonces ahí sí vemos el mayor agregado conectado. Aquí es esta cosa, que es todavía chiquita y que en particular no abarca todo el sistema. Aquí tenemos un agregado mucho mayor, digamos, el crecimiento de aquí hasta aquí, que fue, digamos, 0.57 a 0.59, es decir, es un cambio bastante pequeño. El cambio tanto en la estructura como en el tamaño del agregado mayor es muy notable. Y aquí otra vez vemos que el agregado volvió a crecer muchísimo y también cambió de estructura. Si buscamos estimar un poco a ojo las características de esos agregados, vemos que el primero está aquí muy ramificado. Sí es muy irregular, pero es bastante extendido, sin grandes bucles ni nada. Aquí tenemos, aquí y aquí, en ambos casos, tenemos lo que se llama un fractal, es decir, una estructura irregular a cada escala. Si uno ve aquí, uno ve grandes lagos, por ejemplo, aquí, y lagos menores y así sucesivamente. Esto no es una muestra muy grande, es 200 por 200, entonces uno no puede hacer la prueba de manera muy contundente, pero si uno toma esos agregados en muestras suficientemente grandes, uno puede pasar de uno a otra escala y ver que la cosa es muy similar. Aquí, por otro lado, en la tercera vuelta, en la tercera imagen, vemos que aunque siga teniendo inhomogeneidad, el agregado mayor sea en algún sentido homogeneizado y podemos decir que es esencialmente ya un objeto lleno en dos dimensiones. Entonces vemos un cambio bastante fundamental en el agregado conectado. Entonces la idea fundamental es que aquí nos vamos a fijar principalmente en aquellas propiedades que dependan de la conexión, ¿verdad? Es decir, de los objetos geométricos que se forman al considerar puntos que están vecinos del uno del otro. Y entonces vemos que en la naturaleza de los agregados conexos hay un cambio repentino que no se veía muy bien aquí, ¿verdad? Y que ese cambio nos pasa de agregados que fundamentalmente tienen tamaño finito y no alcanzan a abarcar el sistema entero, a un agregado que lo hace justito, y finalmente otro que se esparce homogéneamente sobre todo el espacio. Y esa transición
veremos, se da en un solo punto. Aquí tenemos una variación de 2% de un régimen al otro. Eso es debido a que la muestra es bastante pequeña. Pero bien, entonces eso es el tema fundamental. Ahora, la primera pregunta es un poco de qué sirve y por qué estamos interesados. Pues podríamos, entre otras cosas, regresar al significado inicial de percolar, que el diccionario de la Real Academia nos enseña significa filtrar, colar. Dícese de un líquido moverse a través de un medio poroso, es decir, en una greca, por ejemplo, el agua percola a través del café para darnos el vital líquido a la salida. Un modelo que es muy característico de medios porosos y que estuvo bastante popular en cierto momento, que estuvo bastante popular en cierto momento, es el siguiente. Nos imaginamos que tenemos poros y como un medio poroso es una cosa bastante aleatoria, pues los poros tienen grosor variable. Si ahora introduzco bajo presión un líquido, sea en algún punto o sobre una línea, entonces puedo suponer que el líquido va a entrar por aquellos poros que son los más gruesos. Entonces, imaginémonos que entre por un renglón, digamos, de manera horizontal, bajo presión, un líquido en un medio poroso. A cada paso nos imaginamos que el líquido avanza exclusivamente en el poro más grueso. Obviamente, una vez que el líquido pasó por ese poro, tiene nuevos poros, y uno de los poros restantes es otra vez el más grueso, e itero ese procedimiento. Si lo hago, entonces vemos, si lo hago y lo hago muchas veces, entonces vemos que se genera algo como lo que vemos acá. Eso es una simulación real de lo que sucede. El líquido entra aquí desde la izquierda. Aquí hay un efecto un poco chistoso por motivos, es una costumbre, digamos, en simulaciones siempre tomar condiciones al borde periódicas. Entonces, el agua que entró por aquí dio la vuelta al otro lado de la red. Pero en todo caso, vemos que esa regla tiene exactamente la misma morfología, podríamos decir, que el agregado más o menos grande que teníamos acá, ¿verdad? Entonces eso, por ejemplo, es una aplicación. Ahora, medios porosos y flujo en medios porosos es algo cuya importancia no puede sobreestimarse, digamos. Es un tema cuyas aplicaciones son fundamentales. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el petróleo en general se ve embebido en roca porosa y la manera que se usa para sacarlo es precisamente de introducir típicamente agua, a veces agua con sustancias químicas añadidas para cambiar sus propiedades hidrodinámicas y se empuja el petróleo empujando agua a través del medio poroso. Cuando uno hace eso, uno espera recobrar todo el petróleo porque el agua viene homogéneamente hacia empujar el petróleo y eso obviamente es una imagen, es lo que uno desearía y la triste realidad es que el agua
atraviesa el petróleo después de haber quitado muchas veces solamente una parte ínfima del líquido. Entonces ahí vemos, eso es un modelo muy torpe, pero un modelo que tiene su pertinencia. Existen otros en los que no quiero entrar, como modelos relacionados con lo que se llama agregación limitada por difusión, donde el procedimiento tiene que ver con las ecuaciones de hidrodinámica, pero aún ese procedimiento, que es sencillísimo, muestra un efecto altamente no trivial. ¿Por qué hay una conexión entre eso y percolación? Déjenme darles rapidísimo un esbozo de una idea. Hago aquí un histograma en la simulación que le acabo de mostrar aquí y pregunto cuántos poros de qué grosor fueron realmente usados, ¿verdad? Porque obviamente hay poros, digamos, un poro cuyo grosor es... bien, aquí estoy... bien, eso es un poco al revés. Aquí lo que estoy dibujando es más bien una medida, si uno quiere, de la resistencia del poro. Entonces uno va siempre en el poro de menor resistencia, no de mayor grosor. Entonces un poro con excesiva resistencia, digamos 0.9, 0.8, nunca va a resultar usado. Por otro lado, necesitamos algunos poros para podernos extender arbitrariamente lejos. Entonces tenemos un balance y el corte de ese balance es exactamente en el umbral de percolación, que es 0.5927, es el número que habíamos visto en la transición de una imagen sin agregado infinito a otra con. Entonces el umbral de percolación, según la numérica, digamos, numéricamente uno obtiene resultados como 5927, porque es un tema. Hay gente que ha llevado numérica a otra dimensión y obtienen ese resultado que uno puede o no creer. Entonces, ese es intuitivamente, una vez que lo piensa, es más o menos claro. Un poro demasiado delgado nunca se va a usar. Un poro, por otro lado, si cierta población de poros se requiere para poder llegar a extenderse arbitrariamente, y esto nos da entonces justo el umbral de percolación. Entonces, el umbral de percolación PC es la probabilidad de ocupación que se caracteriza por lo siguiente. Si la probabilidad es menor que PC, entonces el umbral es las conexiones tienen alcance finito, es decir, no puedo pasearme de un punto a un punto arbitrariamente lejos, pasando únicamente por próximos vecinos. Hay una longitud xi, que es el equivalente, si lo piensan en teoría de líquidos o cosas así, a lo que se llama la longitud de correlación. Hay una longitud xi tal que los agregados de diámetro mayores que xi son exponencialmente raros. P mayor que PC es, al contrario, hay un agregado infinito que ocupa un porcentaje finito de los puntos que se extiende. Entonces ahí sí hay un agregado que se extiende tan lejos como uno quiere, pero por otro lado los agregados que están desconectados del agregado finito también tienen una longitud característica xi. Y cuando P es igual a PC, el mayor agregado es un fractal, hay estructura a todas escalas, el tamaño crece, el número de puntos que pertenece, digamos, al agregado infinito crece menos rápido que el área del sistema. Estamos hablando de una transición
de un fenómeno muy similar a una transición de segundo orden, tal y como la queremos y conocemos en sistemas, otra vez como la transición líquido-vapor, por ejemplo. Cuando nos acercamos al punto crítico, tenemos gotas de líquido dentro del vapor y gotas de vapor dentro del líquido en una situación autosimilar. Es algo absolutamente semejante a lo que tenemos para P igual a Pc. Para P menor que Pc podemos pensar en gotas finitas en un espacio vacío. Al contrario, cuando P es mayor que Pc, el problema es no conectarse a, al agregado infinito. Entonces aquí otra vez estoy mostrando ese dibujo. Vemos aquí agregados finitos grandes, aquí el agregado fractal autosimilar y aquí un agregado ya más o menos homogéneo, y aquí metidos hay agregados de cierto tamaño pero finitos. Pero vemos que el corte para agregados finitos es muy violento una vez que tenemos la presencia de un agregado infinito. Déjenme hablar ahora de otra variante que es importante en otro contexto, pero que es a nivel aplicación tal vez de lo más importante que hay. Es lo que se llama la percolación dirigida. No quiero hablar mucho de ello, pero un poquito. ¿Cuál es la idea? Pongo sitios ocupados y vacíos aquí, entonces el mismo dibujo blanco y negro de siempre, pero ahora no considero que la conexión es entre próximos vecinos, sino la conexión es únicamente si voy bajando en esa red con orientación de 45 grados. Es decir, de aquí a aquí estoy conectado, de aquí a aquí y aquí también, pero no hay conexión de aquí hasta aquí. Entonces, las cosas son árboles, si uno quiere. Ahora, ¿qué significa eso y qué aplicaciones tiene? Digo, a primera vista uno puede pensar, ese es algún matemático que no tenía otra cosa que hacer y que se inventó aquella ociosidad. Probablemente haya nacido así, en efecto, pero resultó que este modelo es posiblemente el modelo que más aplicaciones tiene en la práctica. ¿Por qué? Imaginémonos que tengo aquí una partícula ocupada. Entonces, lo que resulta es que las dos partículas, digo, puede conectarse aquí con una partícula o aquí con otra. Si me imagino que eso es el tiempo, entonces puedo pensar que esto va a dar lugar a otra partícula que se mueve así difundiendo y de vez en cuando va a dar lugar a dos partículas. Entonces es un modelo, si uno quiere, para genealogías, ¿verdad? Si uno piensa, pues una partícula o se mueve de un lugar a otro o al contrario se divide en dos, pues eso pueden ser bacterias, pueden ser lo que sea, pueden ser sustancias químicas. Es un modelo de extrema importancia. Ahora, ustedes pensarán, pues a mí me dijeron que que un proceso así se propaga cuando en promedio nace más de uno en cada generación. Recuerdan, ese es el R0 que nos platican tanto en la actual pandemia. Pues aquí no es realmente el caso porque los dos descendientes están cercanos y sus descendientes pueden ocupar el mismo sitio, y eso significa entonces que habría solamente un descendiente realmente. Es decir, si este se divide y este se divide, en total dan lugar solamente a tres.
Entonces eso nos da, digamos, efectos de interacción para sistemas con crecimiento. Y es el modelo, digamos, más fundamental de lo que se llama una reacción de un sistema de reacción-difusión. Es decir, las partículas difunden y de vez en cuando también se separan. Entonces, ese es otro ejemplo. Y vemos entonces que hay un número bastante grande de posibilidades para aplicar ese tipo de ideas. También, por ejemplo, en la teoría del modelo de Ising, que nos habla de la del líquido, uno puede usar ideas de percolación que precisamente nos llevan a formular una teoría de las gotas en un modelo de Ising que describen la transición de fase. Bien, ahora quisiera pasar un poco a un tema de teoría. Digamos, hasta ahora les presenté imágenes bonitas, pero uno tiene siempre en física que ir un poco más allá y decir, a ver, ¿qué herramientas cuantitativas uso? ¿Qué puedo medir en este sistema y qué puedo estudiar? Entonces vamos a definir 4 cantidades que están vinculadas en realidad. La cantidad 2 o 3 se pueden calcular de la primera, la cuarta es geométrica y es independiente. Entonces, la primera es NSDP, es la concentración de agregados de tamaño S. Entonces, ¿cuántos agregados de tamaño 1, 2, 3 tengo por unidad de área? ¿Verdad? Es decir, mi sistema típicamente es una rejilla cuadrada, entonces tomo un largo trozo de rejilla y en él busco los agregados de tamaño 1 y pregunto cuál es la probabilidad que un agregado tenga tamaño 1. Eso que se llama P infinito de P es la probabilidad si tomo un sitio que logro llegar al infinito con él. G de P es el número promedio de sitios conectados a un sitio cualquiera, salvo si conecta al infinito. Uno siempre descarta eso. Y Xi, ya lo había mencionado, es el diámetro típico. Hagamos una analogía con las cantidades en líquidos. NS no tiene realmente un análogo bueno, es algo como una concentración de gotas, pero las gotas no son en general un concepto muy bien definido. P infinito sería algo como la cantidad de líquido que uno tiene, o algo así, si uno pasa de gas a líquido, o es la magnetización en un modelo de Ising. G de P sería algo como en un modelo de Ising también la susceptibilidad, o en un líquido sería el equivalente de la compresibilidad. Y Xi es obviamente la longitud de correlación. Entonces aquí viene un corto comentario. Si N1 de P sería, por ejemplo, el número de puntos ocupados sin conexión alguna en una red cuadrática, es la probabilidad P multiplicada por la probabilidad que los 4 vecinos estén vacíos, que es lo que me garantiza que es un agregado de tamaño 1. Entonces, P por 1 menos P a la cuarta. Uno puede calcular de igual manera N2, N3, N4, pero en algún momento en N12, creo, la computadora mejor ya decide que estuvo suave y no lo sigue haciendo. Se vuelven números absolutamente gigantes. P infinito, entonces, cuenta los puntos del agregado infinito y divido por el número total de puntos, es la probabilidad de estar conectado al infinito.
esa probabilidad en PC es nula, ¿verdad? Porque el agregado infinito naciente es un porcentaje nulo de la cosa total. Eso es importante, lo vamos a volver a ver en la parte final de la plática. G es lo que llamaríamos el tamaño típico, donde se cuenta tomando un punto arbitrario y contando los puntos conectados. Cuidado, eso no es lo mismo que promediar sobre agregados. Y Xi es tomar un agregado grande y medir su diámetro, o esta definición. Entonces la idea es que se pueden hacer simulaciones, es muy fácil. Ustedes toman una rejilla, la llenan al azar de puntos de manera independiente e identifican los agregados. Identificar los agregados a nivel cómputo es un poco tedioso, pero existen maneras eficientes de hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el NS de P en P igual a PC. Entonces, aquí tomaron P igual a PC y calcularon el número de agregados de tamaño 1, el número de agregados de tamaño 2, 3, etcétera, hasta 1.000.000. Ven aquí un dibujo doble logarítmico de la NS contra la S y vemos una ley de potencia que es excelente, ¿verdad? Estamos en 2 dimensiones. Aquí en 2 dimensiones, en sitios la PC no es conocida, pero para lo que se llama percolación de enlaces, que es una definición ligeramente distinta, uno ocupa los enlaces con probabilidad P en vez de los sitios. Entonces, en red cuadrada, la percolación de enlaces tiene un PC que es exactamente igual a 1/2, y entonces es siempre una buena idea trabajar sobre eso, que es lo que hicieron aquí estos autores. Eso es, por cierto, algo bastante antiguito, 76. Pero es trabajo típico y es de lo más correcto que hay. Entonces vemos que la NS en P va como una ley de potencia. Entonces, ¿qué significa semejante ley de potencia? Nos dice que no hay escala, ¿verdad? Y definimos NS de PC como S a la menos tau. Ese es un exponente. Ahora, ¿qué pasa cerca de PC, pero cuando P no es PC? Entonces, podemos pensar que la NS va a decaer rápidamente, decaer exponencialmente, pero con una tasa de decaimiento exponencial que se vuelve más y más lenta conforme nos acercamos a PC. Y eso es lo que vemos en esta fórmula. La NS de P va a ser la NS de PC por una función que depende del tamaño S en unidades de P menos PC a la menos sigma. Es decir, P menos sigma es un exponente positivo, eso se vuelve 0, y eso significa que, digamos, estoy tomando S multiplicado por algo que tiende a 0. Ese algo que tiende a 0 es el inverso de un tamaño típico. Entonces medimos S en unidades de un tamaño típico que va como P menos PC a la menos sigma, y obtenemos. Y este parámetro es lo único que realmente importa para convertir NS de PC en NS de P. Bien. Otra vez, la teoría del escalamiento les debería o podría ser familiar a alguno de ustedes desde la teoría de fenómenos críticos. Los exponentes se obtienen
de ello y obtenemos relaciones entre exponentes. Aquí es un caso similar y vemos en particular que en 2 dimensiones los exponentes tienen el tipo de valores racionales un poco extraños que acostumbramos para fenómenos críticos bidimensionales. Esos salen típicamente de la teoría cuántica, de la teoría de campo conforme. Entonces aquí tenemos para la tau, que es NSDPC, tenemos 187 entre 91, que para que vean es un poco más que 2, es 2.06. Y sigma es 36 entre 91. Bien, aquí vemos una prueba muy cerca de PC. Entonces, aquí vemos, otra vez, tal vez es mejor acrecentar aquella cosa. Estamos aquí calculando NSDP entre NSDPC. Y aquí estamos poniendo aquella variable. Entonces, VS es NSDP entre NSDPC, como lo ven aquí, y eso es la variable de escalamiento. Eso es S por P menos PC a la 1 entre sigma, y aquí tenemos varios valores de P. Entonces, la escala aquí es ligeramente distinta y tenemos puntos. Como vemos, esos varios puntos siempre caen sobre una misma curva. Esa curva es muy cercana a 0, entonces por eso es una recta. En realidad, esa curva luego toma una forma bastante más compleja. Esa es otra prueba similar, el logaritmo de BS, y aquí tenemos la variable de escalamiento. Y otra vez estamos con P cerca de PC. PC aquí es 0.5, no 0.59. Otra vez se trata de un sistema de percolación de enlaces. Entonces, 0.55 no es realmente muy cerca y por eso vemos aquí algunas desviaciones, pero lo demás sí lo es y vemos que efectivamente en muy buena aproximación todo cae sobre la misma curva. Y aquí tenemos otro caso similar aún, tal vez me lo salte. En todo caso, hay una gran cantidad de observaciones similares que muestran eso. Ese escalamiento se prueba o se observa cerca del DPC de igual manera que en cualquier otro sistema crítico. Bien. Entonces, hay una gran cantidad de observaciones similares. Por cierto, digamos, y también es universal. Es decir, esa cosa que conocemos en los fenómenos críticos, que los detalles no importan y que todos esos exponentes van a ser los mismos, sea cual fue la interacción microscópica, es también cierto en el caso de percolación. Es decir, es un proceso crítico del mismo tipo que conocemos en el caso de sistemas, por ejemplo, líquido-fluido o del sistema de Ising, de sistemas ferromagnéticos, todos ellos. En realidad existe, por cierto, un sistema magnético que medio corresponde a la percolación, es el llamado modelo de Potts con una sola componente. Obviamente el modelo de Potts no tiene sentido con una sola componente, pero uno puede hacer alguna maniobra algebraica que permite obtener datos de percolación usando esa herramienta, y eso nos permite establecer un vínculo formal entre
mecánica estadística de sistemas magnéticos o líquidos, etcétera, y percolación. Entonces, todo ese conjunto de ideas que se desarrollaron en los años 80, 90, el grupo de renormalización, la universalidad, todas esas cosas, que conocemos se encuentran otra vez en la teoría de la percolación. Ahora, ¿qué cosas podemos obtener del escalamiento? Por ejemplo, podemos ver usando ese cálculo en que no voy a entrar con mayor detalle, pero podemos ver que la susceptibilidad G de P, que hemos definido como el tamaño promedio de un agregado, ese es dado por esta cantidad, es el segundo momento de los ns, y un poco de cálculo nos muestra que el exponente con que va a diverger, porque diverge, es P menos PC menos 3 menos tau entre sigma. Esa es una típica de esas relaciones de escalamiento, como también las tenemos en los fenómenos críticos tradicionales. Bien, y efectivamente vemos que eso nos da este resultado, 43/18, cosa que efectivamente se observa numéricamente, etcétera, y también teóricamente. Entonces, esas relaciones que se pueden deducir del escalamiento traen mucho orden en el caos de las observaciones numéricas. Por cierto, les he solamente presentado los datos que hay para 2 dimensiones, porque es de lo mejor que hay, pero hay simulaciones extensas que van, si mal no recuerdo, han investigado hasta 9 o 10 dimensiones, cosa que obviamente no es difícil, no es fácil, porque si uno va, por ejemplo, a 8 dimensiones, si uno quiere hacer un sistema, digamos, 10 por 10, pues hay que decir, es un sistema 10 por 10 por 10 por 10, etcétera, es decir, 10 a la 8 elementos, que es tal vez justo todavía posible, pero entonces los sistemas de alta dimensión son muy pequeños. Bien, ¿qué cosas podemos decir teóricamente? Aquí quiero, porque me temo que me tardé un poco, aquí quiero básicamente saltar eso, pero darles una idea vaga de lo que se hace. Un truco que permite obtener resultados teóricos es el uso del campo medio, que es válido cuando la interacción es a muy largo alcance, pero débil. Entonces, lo que se hace es tomar un conjunto arbitrario de sitios y conectar arbitrariamente a 2 sitios, independientemente de su posición. Entonces, esa es percolación de enlaces, si quieren, pero los enlaces no están limitados por ninguna red. Y si uno hace eso, entonces es más o menos trivial resolver el problema exactamente. Uno básicamente se basa en la idea que si empieza con una cosa y ésta se conecta con otra, entonces puedo, digamos, ver de manera iterativa cuántos descendientes tiene cada quien, y entonces uno puede hacer un enfoque recursivo que es similar, si quieren, al método en que se obtiene la ecuación de Curie en ferromagnetismo, y uno obtiene, a fin de cuentas, por ejemplo, para la magnetización P infinito, uno obtiene una ecuación autoconsistente de este tipo, que si la dibujo, me da este tipo de cosa. Entonces aquí está P,
A ver, esto lo podemos amplificar tantito. Eso es P y esa es la probabilidad de conectar al infinito. Bien, P no es realmente una probabilidad, es el número promedio de enlaces que salen de un determinado, de un determinado elemento. Entonces, aquí sí uno puede hacer la comparación con la epidemia, ¿verdad? Cada quien contagia en promedio a P otras personas, y si P es 0.8, entonces la probabilidad que el brote sea infinito es nula. Si P es 1.2, la probabilidad es 0.3. Ahí vemos por qué es importante controlar la probabilidad de infección, aún variarla poquito, ¿verdad? Entonces, ese es un modelo que es un modelo torpe, pero no totalmente falso para la propagación de epidemias, porque realmente más o menos una persona puede contagiar a casi cualquier otra. Ciertamente no estamos sobre una red. Entonces, ese es donde el campo medio tiene. Y el campo medio tiene ventajas y se puede resolver. Los exponentes tau del campo medio, tau y sigma, son 5 medios y 1 medio. Otra vez, esa es una solución exacta. Bien, quiero usar estos últimos minutos para hablar un poquito de lo que yo he estado haciendo recientemente en el tema, que es la percolación explosiva. Esa es una cosa divertida y tiene muchas cosas chuscas. En los modelos de percolación que hemos visto, la transición es lo que llamamos de segundo orden, es decir, como les decía, el agregado infinito en la mera transición solo representa un 0% de la totalidad de los sitios, ¿verdad? Por eso es un fractal, etc. Entonces, no sucede que la probabilidad de conectarse al infinito cambie repentinamente, como sucede, por ejemplo, en una transición de primer orden en líquidos o gases, donde la cantidad de gas cambia repentinamente. Entonces, aquí no pasa que eso suceda. Y mucha gente ha buscado un modelo que lograra eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, en el modelo de campo medio estábamos tirando enlaces al azar y eso va a ser una modificación del modelo de campo medio. Tiramos enlaces al azar, pero no los tiramos uno por uno, sino dos por dos. Tiro dos enlaces, los dos compiten a ver quién se queda. Y uno se va, otro se queda. ¿Y cómo se decide, digamos, quién se queda? ¿Cómo va la competencia? Pues, obviamente estoy tirando enlaces a cada momento. Entonces, en general, ya existen agregados antes y puedo entonces hablar de los tamaños de los agregados que cada enlace en el par conecta. Y lo que vamos a hacer es mantener aquel enlace que menos adelanta el proceso de crecimiento. Es una idea un poco paradójica, pero bien, modelo uno lo puede escoger a su antojo. Entonces, la idea es que damos siempre, es decir, de los dos enlaces que tiramos, escogemos uno según varias reglas. Una de las reglas más sencillas es simplemente decir, tomamos el par de agregados cuya suma, por ejemplo, o cuyo producto de tamaños es el menor posible. Cualquier limitación de este tipo. Y entonces la idea es que uno se acerca a la situación siguiente. Tengo un conjunto de agregados y escojo siempre los agregados menores. Esos agregados menores, entonces, si logro hacer exactamente eso, entonces
si tengo agregados de tamaño 1, si tengo todavía dos agregados de tamaño 1, van a ser siempre esos los que junto, hasta que se me acaben. Después tengo agregados de tamaño 2, junto los agregados de tamaño hasta que se me acaben. Y entonces, obviamente, el tamaño crece exponencialmente y efectivamente los agregados se vuelven infinitos de manera muy repentina. Entonces, aquí estamos de todos modos tirando cosas al azar, no escogiendo agregados de manera determinista, es decir, seguimos con percolación, pero favorecemos algo por el estilo. Y lo que sacó aquí fue bastante chusco. Primero, la gente hizo numérica, y la numérica resultó dar, efectivamente, confirmó la sospecha de la gente que eso podía ser una transición discontinua. Pero por otro lado, vinieron unos matemáticos, Riordan y Warnke, en Science, que publicaron un resultado absolutamente riguroso diciendo que la cosa era continua. Pero no solamente no dieron estimaciones para los exponentes, sino si uno busca sacar ideas de su trabajo, uno ve que efectivamente es continua, pero puede haber problema a escala log de n, que realmente diga 1 entre log de n, que no es algo que tiende a cero muy, muy rápido, que digamos. Entonces, hice varios resultados, les quiero mostrar un poquito lo que vemos. Bien, eso, por ejemplo, es en función de P, el tamaño del agregado mayor para varios n's. Es decir, vamos de n igual a 1 millón para la línea roja hasta 100 millones para la línea azul. Y vemos que efectivamente la cosa se acerca y que es muy, muy rápido. Digamos, todas las curvas a todas fines prácticas cruzan el punto 3 más o menos en el mismo momento. Entonces, la evidencia numérica sí parece confirmar en algún modo que existe una transición discontinua. Por otro lado, si tomo aquí la G de P, entonces vemos que hay una clara, una cosa similar. Vamos de n igual a 1 millón para la roja a n igual a 10 a la 7 para la azul, y vemos que el tamaño típico diverge siempre más, y diverge antes de todo antes de la P. Y eso nos indica entonces que probablemente sí hay alguna característica de tipo transición de segundo orden. ¿Por qué? Porque la divergencia de la compresibilidad o la divergencia de la susceptibilidad es característica precisamente de un efecto premonitorio, digamos, de una transición donde realmente desde un principio hay agregados de gran tamaño que aparecen. Aquí vemos una representación log-log de S1 de P, y eso nos muestra S1 de P es otra vez el agregado más grande en función de P, de P menos PC, y vemos que hay aquí una ley de potencia y que conforme
n crece, uno se acerca más y más a esta ley de potencia, lo cual nos dice que efectivamente una descripción de tipo escalamiento puede ser sensata. Bien, creo que con eso más o menos alcanzo el final. Hay todavía varias otras cosas, pero que no realmente importan. Creo que no se necesita realmente un resumen. Sería simplemente repetir lo que dije, lo cual no viene realmente al caso. El mensaje que quiero que se lleven tal vez es que después de 40 años de que la teoría básica se estableciera, sigue habiendo resultados sorpresivos, en particular en eso de la percolación explosiva. Hay otros temas también. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al doctor Lebras por su interesante plática. Si tiene alguien alguna pregunta, tenemos un poco de tiempo. Entonces, por favor, Pablo Fierro, ¿quieres activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente al doctor Lebras? Doctor, pues primero que nada, felicidades, me gustó mucho su presentación. Yo también trabajo con percolación en mi tesis de maestría. Y pues una pregunta un tanto fundamental, pero que es una diferencia que siento que sería bastante significativa, es cuando se intenta analizar un sistema sobre el cual se quiere aplicar la percolación en 2 dimensiones, ¿qué tan importante es, por ejemplo, que haya traslape? Por ejemplo, si quiero aplicar la percolación sobre discos en un plano, sí. Digamos, ¿qué diferencia hay entre el traslape? Es una pregunta interesante. Creo que no hay mucha diferencia mientras uno mantenga un concepto binario de conexión. Es decir, si cualquier disco esté como esté, que se conecte, se considera como o conectado o no, entonces creo que las cosas se mantienen a grosso modo similares. Sin embargo, por ejemplo, hay propiedades como la conductividad, donde obviamente no es lo mismo si 2 discos se traslapan de lleno o si al contrario a duras penas se tocan, porque la corriente no pasa igual en ambos casos. Y en ese caso sí es verdad que sistemas con traslape del tipo que dices tienen, por ejemplo, una transición de conductividad a aislamiento que es la misma, que es diferente. Es diferente porque las zonas de débil contacto juegan un papel complicado. En el caso general no estoy seguro, pero de algún modo el alcance de la universalidad es extremadamente fuerte. Entonces yo sospecharía, mal que bien, que aún en este caso, por distinto que pudiera a primera vista parecer, las cosas sean similares. Pero cada vez que la existencia de enlaces débiles, digamos, de enlaces de a duras penas, es importante, y físicamente muchas veces lo es, entonces sí creo que habrá diferencia. ¿Eso se dirige a tu pregunta? Sí, de hecho, porque lo que yo quiero hacer con eso es, digamos que la suma de cargas de color entre cada uno de los tipos es lo que representan. Entonces, pues si lo pienso, si es así como con la conductividad, pues sí tiene bastante sentido. Y lo cual me llevaba a otra pregunta que le quería hacer, por ejemplo, ¿qué tanta importancia tiene, digamos que la distribución, bueno, yo le llamaría inicial, porque trabajo con un sistema estático, de, digamos, los objetos que se van a percolar, digamos, en un sistema circular, que es como que estoy más acostumbrado, que ya sea una distribución homogénea o tipo Wood-Saxon, digamos que en cada una, digamos que
¿qué tanto importa o qué tanto impacta para la transición de fase esa distribución que tengan al inicio? ¿Cuál? Ah, la distribución inicial. Ajá. No sé honestamente. A veces hay muchas cosas que a primera vista parecen no importar mucho, que si uno estudia las cosas suficientemente bien resultan importantes. Por ejemplo, en 2 dimensiones de las preguntas modernas que la gente ha hecho mediante teoría de campo conformal, son preguntas divertidas. Por ejemplo, si uno tiene un rectángulo y el rectángulo tiene longitud L1 y L2, entonces, ¿cuál es la probabilidad que el agregado pase primero verticalmente y luego horizontalmente en función de P? Ese tipo de probabilidades muy finas dependen realmente de la geometría, ¿verdad? Y se pueden hasta calcular. Entonces, la distribución inicial, no sé si la gente ha mirado eso mucho, pero ciertamente la forma de la muestra total, esa juega un papel en preguntas finas. Es decir, no en la probabilidad donde la cosa va a pasar a infinito, pero si uno pregunta muy cerca, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que primero aparezca un enlace vertical y después un enlace horizontal? O al revés. Ese tipo de preguntas tienen respuestas que dependen de los detalles de la geometría. Obviamente, una vez que aparece uno de los agregados infinito, el segundo viene infinitamente rápido. Pero si preguntamos eso, entonces para preguntas finas, la geometría sí juega un papel. Muy bien. Gracias. ¿Otra pregunta? Si alguien tiene otra pregunta. Gracias. Perdón, sí, quería hacer otra. Es que estoy muy preguntando sobre esto. A ver, bueno. Sí, porque referente a esto de la geometría inicial, al menos yo había leído que, bueno, como que lo cuantifican más en algo que se llama un parámetro de percolación. Entonces, pero bueno, igual no he leído lo suficiente al respecto, nada más que lo modifica un poco. Entonces, bueno, no sé, quería entender eso de una forma un poco diferente. Y bueno, a lo mejor por problemas de mi conexión que no escuché tan claramente, bueno, quisiera saber qué más nos podría decir de este factor de percolación o densidad, como también le llaman. Densidad de percolación, no sé. Digamos, si uno tiene un sistema continuo, obviamente el equivalente de P es la densidad superficial. Entonces, obviamente, en algún valor de la densidad superficial vamos a tener percolación. Y eso, obviamente, el valor mismo de la densidad crítica o de la PC es una cosa que no es universal, de la misma manera que no es universal la temperatura o la presión crítica en el sistema líquido. Entonces, PC no es universal y depende de los detalles de cómo defines la conexión. Y ahí sí hay que averiguarlo. Es un problema y cuando uno quiere hacer trabajo numérico es fundamental siempre tener una muy buena estimación de la probabilidad crítica, porque cualquier tipo de error ahí nos sesgará toda nuestra numérica. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Bien, doctor, permítame preguntarle algo nada más, es algo, yo creo, una pregunta general o puede ser específica también para este fenómeno de percolación que está mostrando, porque cuando mostró la gráfica de NS contra S para el punto crítico, para PC, muestra una ley de potencias y he sabido que estas leyes de potencias son, digamos, se presentan regularmente en los puntos críticos. ¿Se sabe algún origen así genérico
explique, bueno, algo que explique el origen de este tipo de ley de potencias en los puntos críticos. Pues básicamente yo diría que el grupo de renormalización lo muestra. Es decir, la idea es que uno pasa de una escala a otra, y uno dice a escalas siempre más grandes, ¿verdad? Y uno dice que el hamiltoniano que describe la situación a una escala puede describirse a escala mayor con parámetros modificados. Entonces, lo que típicamente va a suceder, por ejemplo, si tengo un sistema que está del lado líquido de una transición líquido-gas, entonces el hamiltoniano microscópico verá todas las gotitas de gas y a gran escala menos y menos, y entonces conforme voy al hamiltoniano de un modelo de baja temperatura, digamos, o en un modelo de Ising elimino todas las fluctuaciones de magnetización opuesta. Y similarmente, si estoy del lado gas, al crecer mi escala, me voy al gas ideal, que es totalmente aleatorio, porque las correlaciones que tienen un alcance finito se desvanecen conforme crezco la escala. Y lo que pasa entre los dos, cuando ni estoy en gas, ni estoy en líquido, sino en la mera frontera, entonces el hamiltoniano que se obtiene al aumentar la escala se mantiene cualitativamente igual. Y esa invarianza bajo cambio de escala es precisamente lo que nos lleva a la existencia de leyes de potencia. No sé si eso es apropiada como respuesta. Sí, para mí me parece adecuada y da luz en ese sentido. Bueno, si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, pues agradecemos nuevamente al doctor François Lebras por esta interesante plática, por el esfuerzo hecho para darnos este seminario en la situación en la que estamos atravesando, y también les agradezco a ustedes, a los presentes, por hacer este también esfuerzo adicional en esta versión del seminario Jesús Reyes Corona. Si no hay más preguntas, muchas gracias nuevamente, doctor François, y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, te agradezco mucho la invitación. Un placer. Hasta luego todos. Cuídense. Bien, y esperemos que después, ya cuando se regularice todo, podamos volver a invitarlo, ¿no? Para muchísimas gracias. Una plática presencial. Entonces, perfecto, sí, sería más tranquilo y más cómodo. Por este medio también parece ser que es un poco cómoda en cierta forma, pero pues bueno, siempre es mejor tener una interacción así directa en persona. Sí. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Jonathan. Luego, François, gracias. Entonces, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, François, que estés muy bien. Gracias por venir. Igualmente. Chao. Chao. Bye, doctor Torres. Ya, doctor Torres. Ahí está Mateo. Sí, aquí está Mateo. Me tocó cuidar. Nos vemos luego. Está muy bien. Cuídate. Ahí platicamos después. Ahí está Zoraida también. Nos despedimos, Zoraida. ¿Está Zoraida ahí? Ah. Está desconectada, se me hace que nada más. Abre tu cámara, Zoraida. Falta de presencia, yo creo. Ya despedimos, si hay algunos que todavía. ¿Mandé? Ya despedimos, ya terminamos la sesión y todavía no sé si. Sigues grabando. No sé si es. Sí, terminar la grabación. No, la grabación aquí. Bueno, pues me despido yo. Siempre se puede